Bueno, estamos estrenando también este rincón de lindas charlas con un uruguayo que ha escrito un libro que me parece realmente fantástico, ¿no? Porque aborda un tema que, si a mí me preguntan, yo ya me lo había planteado desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Estamos recibiendo a Roberto Blatt, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias por aceptar la invitación. El libro es Biblia, Corán, Tanaj, 3 lecturas sobre un mismo Dios. 3 religiones que para muchos pueden ser vistas como 3 cosas absolutamente distintas, pero que en definitiva todas tienen un común denominador: le rezan al mismo Dios, ¿no? Y tienen un tronco histórico común, y tienen un texto revelatorio fundacional común. Y tienen mucho más que eso, y eso está olvidado casi entre los 3. Tienen hasta un proyecto universal común, que luego lo interpretan de diferente manera. Bueno, pero hubo un momento en donde se dio un parteaguas, porque si hay un tronco original común, en algún momento la cosa se ramificó. Pero se ramificó por circunstancias históricas, no necesariamente por oposición entre ellas. Si la destrucción del Templo de Jerusalén generó 2 versiones del antiguo judaísmo, uno es el judaísmo que conocemos hoy y el otro es el cristianismo, pero no nacieron uno contra el otro. Es más, hasta el siglo IV, en muchos lugares del Mediterráneo oriental, utilizaban el mismo lugar para la plegaria. Es decir, un día rezaban unos y al día siguiente rezaban los otros, y eso puede explicar por qué sábado y domingo. Claro, claro. Ese origen, ahí hay un montón de explicaciones. El libro le llevó 20 años de investigación. Sí. ¿Y logra arribar a conclusiones? La conclusión es que, más allá de las infinitas divergencias, discrepancias, cruces y choques, el tronco común y el proyecto común son clarísimos. Son clarísimos. El problema está que en el fragor del enfrentamiento, la estrategia común se pierde. Y eso es una pena, porque los principios básicos siguen siendo relevantes para nosotros, sobre todo como occidentales. El principio de que hay una historia lineal que tiene que llevar a una utopía, a una redención, que el ser humano es el centro del universo. Esos principios son principios comunes de las 3 grandes corrientes bíblicas, y en eso es diferente a las demás religiones del mundo, que son maravillosas, grandes civilizaciones, pero donde el ser humano es marginal en su visión del mundo. Claro. La tradición bíblica, con sus 3 versiones, judío, cristiana y musulmana, pone al ser humano, por delegación de Dios, en el centro del universo. Y además también, con la diferencia de las otras religiones, es que acá se habla de un solo Dios, ¿no? Claro, está el monoteísmo. El monoteísmo es fundamental. Pero lo curioso es que se ha insistido mucho sobre el monoteísmo, que efectivamente es una forma que nos acerca, pero se ha hablado poco sobre el contenido, sobre el trasfondo. Yo insisto, y a lo largo del libro se va quedando claro, que lo principal es el proyecto utópico, el proyecto ilusionante, el proyecto esperanzador, que luego fue trasladado también al mundo laico. Las utopías del mundo laico están inspiradas en las utopías redentoras de las 3 religiones de la Biblia. Ahora, estamos hablando también de religiones que en su momento, en nombre de Dios o de su religión, pasaron determinados límites, ¿no? Hasta llegar a durísimos enfrentamientos. Claro, eso es lo terrible. ¿Cómo es eso del dicho de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones? Claro. Es decir, a veces los grandes proyectos, los proyectos más ambiciosos, se acompañan por un nivel de autoritarismo y de intolerancia que terminan cancelando la buena voluntad con lo que empezaron. Y eso efectivamente ha pasado en distintos grados para las 3 corrientes. Hoy en día los líderes religiosos, los grandes líderes que tienen las religiones, han admitido cierto acercamiento, o por lo menos han hecho visible cierto acercamiento. ¿Qué pasa de hacia abajo? ¿Qué pasa con los fieles, con los seguidores? Sí. ¿Asumen la misma actitud? Sí, lamentablemente, digamos así, las grandes instituciones religiosas buscan un espíritu ecuménico de acercamiento. Empezó con Juan XXIII y ha seguido, y sobre todo ahora con el Papa actual, con nuestro Papa rioplatense. El problema está que las grandes instituciones religiosas hoy no ilusionan a los jóvenes. Y sin embargo, los segmentos más radicales, más violentos, más resentidos, esos agarran la banderita de la religión para justificar
su lado vengativo, su lado justiciero, su lado... Es decir, algo que es decir, adoptan el morbo que tiene la violencia. Lamentablemente, las grandes instituciones religiosas ya no tienen la capacidad para ilusionar de forma positiva y creativa a los jóvenes y en general a la sociedad, y entonces esas minorías patológicas son las que ocupan el escenario en nombre de la religión. Pero en general, todos estos líderes marginales, radicales, se nota más en el mundo islámico, pero no existen solo en el mundo islámico, son grandes ignorantes de su propia tradición. Es decir, levantan la bandera del Islam, pero saben muy poquitito del Islam. Es el caso de Osama Bin Laden y de otros líderes yihadistas. Sí. Sabe un poco de la religión de... Sí, a lo largo de los 20 años de investigación, yo estaba convencido que lo que se trataba era de que cada uno de nosotros, viniendo del cristianismo, judaísmo, islam, aprenda más sobre las otras dos, claro, de las que somos más ignorantes. Pero me di cuenta que el problema más grave no es lo poco que sabemos de lo demás, es lo poco que sabemos de nuestra propia tradición. De la propia religión que profesamos. De la propia religión que uno... Claro, nosotros... Y los fundamentalismos siempre nacen a partir de ese nivel de ignorancia. ¿Usted leyó los 3 textos? Claro. Leí los 3 textos y muchísimo más. Y todo claro, pero y la lectura de estos 3 textos, para alguien que no tuvo ninguna formación religiosa, porque eso me lo decía, ¿le generó reacciones diferentes en lo personal? La pregunta es muy buena. Uno tiende a pensar que los textos vienen ya con su manual de comprensión. Y claro, pero los textos hay que leerlos. Por eso el libro se llama 3 lecturas sobre un mismo Dios. Porque hay un texto fundacional, que es el Antiguo Testamento, pero tiene múltiples lecturas. Incluso tiene múltiples lecturas dentro de la propia tradición donde nació, dentro de la tradición judía, que sigue releyendo y reinterpretando sus propios textos. Los 3 textos pueden ser utilizados para lo mejor y para lo peor. ¿Sí? Los textos en sí mismos no puede decirse que son los que han empujado a los excesos que los creyentes han cometido en su nombre. Yo creo que la importancia del proceso que han pasado el judaísmo y el cristianismo, de pasar por el Renacimiento y por la Ilustración, han transformado la manera más radical de leer esa tradición que se hacía, por ejemplo, en el Medioevo. Quizá ese proceso de relectura adaptada más a la actualidad falte por hacer dentro del mundo musulmán. Está realmente interesante. El libro es de editorial Océano del Uruguay, Sociedad Anónima. Bueno, fue presentado hace algunos días con un panel de notables personas, yo era el más desconocido de la mesa. Especialistas en la materia que bueno, le dieron un marco realmente especial a un trabajo que lo merecía, por cierto. Biblia, Corán, Tanaj, 3 lecturas sobre un mismo Dios, de Roberto Blatt. Les sugiero de editorial Turner también, ¿no? Sí, Turner originalmente salió en España. Claro, salió en España en Turner. Bueno, aquí Océano está haciendo un trabajo, así que se los recomiendo muy oficialmente, sean de la religión que sean, sí, o en todo caso, hasta si no profesan ninguna religión. Fue escrito no desde el punto de vista de un creyente. Exactamente. Ha sido un gusto conocerlo y lo felicito por su trabajo. Muchísimas gracias. Muy amable, Roberto. Bueno,